Buenas noches, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, se escucha. Ahora sí creo que estaba muteado ya. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, comencemos. Primero que nada, me gustaría presentar. Mi nombre es Jonathan. Yo les voy a acompañar en esta pequeña etapa que me han invitado para poderles explicar sobre el uso de macros y poder crear lo que es un dashboard para poder trabajar con plantillas Excel o libros de ese tipo. Entiendo que ustedes ya tienen, digamos, cubiertas las partes básicas sobre creación y algunas fórmulas, etcétera, lo que viene siendo Excel. De aquí en adelante, tal vez lo más novedoso que pudieran observar es el tema de las macros, que en realidad son pequeños programas que nosotros podemos definir en Excel para poder automatizar aquellas tareas que son recurrentes, es decir, que siempre necesitan un proceso similar en todos los casos que nosotros podamos trabajar. ¿Ok? Es en ese sentido que existen este tipo de herramientas que van a permitir que estas tareas cotidianas se puedan, digamos, automatizar sin que tengamos que hacerlo una y otra vez. ¿Ya? Hay una pequeña diferencia, si quieren, entre un nivel básico de lo que viene siendo Excel y digamos, periodo que lo vamos a llamar Excel intermedio, muy, si quieren, grande. ¿En qué sentido? En el aspecto básico, ustedes han conocido las diferentes herramientas que se pueden utilizar del día a día en cualquier contexto. Es decir, son herramientas y funciones de la herramienta Excel que les van a permitir, digamos, implementar cualquier situación, cualquier contexto. Cuando se sube, digamos, un poco el nivel, ya tenemos estos contextos más particularizados. ¿A qué me refiero? Va a depender mucho estas herramientas de cómo quieren utilizar, digamos, la información en Excel y al mismo tiempo de qué es lo que quieren hacer. Entonces, en esta parte va a depender mucho de ustedes, de que tengan, digamos, la idea de qué es lo que quieren hacer para poder implementar ya sea una macro o hacer el diseño de un dashboard. ¿Ya? Teniendo en cuenta esas cosas, me gustaría, por ejemplo, conocer, por ejemplo, ¿dónde estás? A ver, voy a compartir un poquito. ¿Dónde estamos? Tienes, aquí estás. Me indica, no sé quién está aquí de moderador, que solo los organizadores y moderadores pueden compartir contenido. No sé si me puedes habilitar permisos para poder compartir pantalla, por favor. Mientras tanto, me gustaría, por ejemplo, comentarles algunas consideraciones. Em, Durante el transcurso de este pequeño periodo, vamos a tomar esta clase como una pequeña clase introductoria. Y a partir de mañana vamos a contar unas 7 clases donde vamos a ver un contenido.
¿Por qué razón? Esta parte, digamos, que es explicativa, etcétera, pienso yo que no suma mucho al proceso de aprendizaje de las herramientas en sí, pero sí ayuda en el contexto de cómo se va a trabajar de aquí en adelante. A ver, voy a compartir toda mi pantalla. Se puede ver, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, 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 se puede ver. Muy bien. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de acá de qué es un dashboard en realidad. Hay un pequeño, digamos, detalle que quiero que tengan muy en cuenta. Es que si bien Excel tiene un conjunto de herramientas muy poderosas, hay cosas que, por ejemplo, si tú buscas en Internet y quieres, digamos, continuar tu formación de manera independiente o de manera autodidacta, como se dice, tiene que ver mucho con lo que tú quieres hacer. Y quiero resaltar esta parte porque es importante el enfoque que ustedes le den al trabajo y al uso de las diferentes herramientas que existen. Un dashboard no es nada más que un resumen y de toda la información que yo quiero tener a la mano. Es decir, nosotros podemos tener digamos, una tabla, una base de datos infinita, si quieren, un big data o si quieren ser, digamos, data science, van a trabajar con infinidad de datos, pero nosotros al momento de querer consultar esa información, no vamos a poder hacer las consultas continuamente. Por ejemplo, este es un dashboard que se puede encontrar en Internet para poder hacer el ejemplo. Aquí podemos ver que esta base de datos, digamos, entre comillas, bases de datos, es una tabla enorme de información sobre proveedores, productos, ciudades, fechas, aspectos que corresponden a una empresa de ventas, si no estoy mal, de aceite y otros insumos básicos, vamos a decir. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, nosotros por lo general trabajamos con esta estructura de información. Y si, digamos, me toca a mí, digamos, tomar una decisión operativa sobre un contexto social actual. Vamos a centralizarnos en el contexto actual de nuestro país. Nosotros entendemos que dentro de lo que viene siendo la entidad comercial o el ente financiero de todo nuestro país, estamos viendo un fenómeno con respecto al dólar. El dólar tiene un valor oficial y un valor paralelo, ¿no? Pero solamente las entidades formales como los bancos, etcétera, manejan este contexto formal del dólar, este estilo 6,97, etcétera. Y este dólar paralelo es aquel que se va a poder, digamos, apreciar en la vida real, día a día, y vamos a ver cómo esto va afectando las diferentes cosas que nosotros realizamos en una actividad económica. Tal vez ustedes en un cargo, digamos, como contador público, como economistas en general, les va a tocar hacer un análisis de la información que está generando su empresa. Entonces, la empresa lo que les va a proveer a ustedes es un conjunto de información similar a esto. Esto ahorita tal vez es muy poquito. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, bases de datos con millones de datos y es muy complicado poder hacer aquí mismo, por ejemplo, una fórmula, poder ver qué está pasando. Entonces, ese tipo de cosas es lo que vamos a automatizar utilizando un dashboard, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo esto, yo puedo decidir o puedo hacer un resumen gráfico mucho más práctico para poder analizar la información y cómo se está fluctuando esta información a medida de que avanza el tiempo. Recuerden que esta información no va a ser estática. Todo el tiempo se va a generar nueva información. Todo el tiempo y a cada minuto se van a registrar ventas, se van a registrar compras, se van a registrar todo tipo de actividad, devoluciones, descuentos, promociones, etcétera. Y toda esa actividad tiene que haber un encargado que se encargue de tomar decisiones. Aquí me gustaría hacer un paréntesis como para poder aclarar este aspecto.
existe un nivel operativo en toda organización económica, perdón, un ente económico, que viene siendo por parte de los empleados, digamos, de más abajo. Ellos generan las órdenes que implementan los niveles administrativos. Y los niveles administrativos generalmente toman decisiones a partir de la información que los empleados de abajo, si quieren, o de menor, vamos a decir, índole, generan. ¿Ya? Entonces, esta parte es para la parte administrativa. ¿Ya? Ustedes en ese contexto tienen que analizar la información que vemos acá y tomar decisiones lo más rápido posible. Por ejemplo, fecha del día viernes, si no estoy mal, era, veamos, 16 de mayo. El dólar estaba por decir los 11 bolivianos. El 17 ha subido a 20, por decir un ejemplo. Entonces, con ese cambio, digamos, en cuanto a la actividad económica, seguramente aquí vamos a ver movimiento. Puede ser que reduzcan las ventas, puede ser que puede pasar alguna cosa. Entonces, nosotros, al utilizar este dashboard, vamos a poder generar un resumen de la actividad que está pasando en nuestra entidad para poder tomar decisiones. Entonces, en resumen, un dashboard simplemente es un método gráfico de cómo yo tengo la información almacenada y puedo definir cómo quiero mostrar esta información de manera que me permita entender qué es lo que está pasando. Y a partir de entender qué es lo que está pasando, yo puedo tomar o sugerir a un nivel, digamos, administrativo, al que les ha contratado, qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Si por decir aquí yo veo, por ejemplo, acá algunas cosas como por ejemplo, provincias, producto de carne enlatada. Entonces, hay un montón de información que seguramente va a servir para poder tomar decisiones. Ahora, Excel tiene también la posibilidad de poder implementar lo que son mapas, ¿ya? Pero hay que ver si, digamos, soporta este tipo de herramientas, mapas como Cochabamba, Bolivia, etcétera, ¿no? Pero hay esas opciones. Ok, entonces, el dashboard no es más que eso. Es ver la información que yo tengo almacenada de manera resumida para poder entender qué es lo que está pasando. Esto se tiene que consultar constantemente. Entonces, la información que yo voy a ver generada acá va a variar mucho. Si ustedes recuerdan de si digamos llegaron a ver, cuando ustedes tocan, por ejemplo, el tema de las gráficas, las tortas, etcétera, generan un gráfico estático. Es decir, que cuando ustedes en ese momento del tiempo tenían una tabla, han generado una torta como esta, ha avanzado la base de datos, se ha seguido sumando información y con el tiempo, esa su gráfica que ustedes han creado no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es volver a generar otro gráfico y decir, no, este es el gráfico del mes de mayo. Y en junio dirán, van a volver a crear otro gráfico. Entonces, es una de las ventajas de un dashboard tener este tipo de información de manera dinámica. Es decir, lo van a hacer una sola vez y cuando se genere nueva información y vuelvan a ingresar acá, esta tabla va a cambiar sus valores en función de la base de datos que ustedes tengan. Esa es la ventaja del dashboard. ¿Ok? Bien, hasta aquí yo quisiera darle un espacio a ustedes que si tienen alguna pregunta, si ustedes ya sabían tal vez esto, si es algo nuevo o quisieran tal vez preguntar algo para ir pasando a otros contextos. Si digamos está todo ok, entonces le pongan su emoji de like o pueden también abrir el micrófono. Mientras tanto, vamos a ver acá, por ejemplo, otro tipo de implementaciones. ¿Ya? Entonces, todos estos son gráficas, son estilos de cómo yo quisiera implementar o como quisiera yo mostrar la información. Y el concepto de dashboard en sí puede ser implementado no solamente en Excel, sino en todo lo que se refiere a análisis de datos. Ya más adelante existen otras herramientas más formales
como por ejemplo Power BI, que maneja todavía mucha más información, se conecta a bases de datos relacionales, por ejemplo, como MySQL, no relacionales, entonces, todo ese tipo de cosas eh, te permiten entender la información de lo que está pasando en una empresa. ¿Ya? Entonces, ustedes, cuando diseñen este tipo de cosas, poder hacer este tipo de tablas dinámicas, poder generar decisiones prontas y oportunas, que al final esa es su principal finalidad. ¿Ya? O sea, no va a haber una herramienta que diga crear dashboard en Excel, por decir. Entonces, es un conjunto de herramientas que nos vamos a implementar para poder generar esta información dinámica. ¿Ya? Y a partir de cada uno de ustedes, ¿no? Miren, por ejemplo, si ustedes miran así como yo puse acá en Bing, van a ver cualquier tipo cualquier cantidad, digamos, de estilos en cuanto al dashboard refiere. Entonces, aquí va a depender también mucho del enfoque que ustedes le den. También va a depender mucho el contexto en el de trabajo que están utilizando. ¿Ok? A ver. ¿Qué más? Creo que no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar. Eso es en realidad un dashboard, ¿no? Es como un tablero para poder tomar decisiones en realidad. Bien. En cuanto al contenido del curso, si quieren, vamos a poder hacer a partir de mañana, como día 1, una pequeña introducción a lo que son los macros. Vamos a ver macros intermedias con la herramienta de grabación de datos. Y después vamos a ver lo que son macros con Visual Basic, que son automatizados. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Estos son, digamos, más son shortcuts para utilizar funciones. Y estos son pequeños programitas que van a podernos automatizar todavía más. Porque acá, por ejemplo, podemos utilizar funciones ya establecidas en Excel, vamos a decir contar. Y en acá yo puedo implementar una función, digamos, que no está en Excel. Puedo ser, digamos, tal vez ustedes han utilizado otro tipo de funciones y en algún momento en su práctica y demás, tal vez se les ha pasado por la cabeza, debería haber una función que haga esto, esto y esto también. Y en ese sentido, dicen, no debería haber una función así. Tal vez les ha tocado preguntar a su auxiliar. Y no hay una función que haga esto, por ejemplo. Entonces, en este punto, ustedes van a poder generar la función que ustedes quieran. Se puede reutilizar constantemente. Esto ya hemos visto un poquito, pero vamos a ver todavía con más detalles. Vamos a diseñar nuestro propio dashboard y vamos a hacer una pequeña presentación, ¿no? Con todos los elementos que llegue. Para esta parte de acá lo estoy dejando para la segunda mitad, ¿ya? Para que ustedes consigan lo que es una base de datos. Y ustedes ya tienen, por ejemplo, como en este caso, una tabla con muchísima información, mientras más mejor, va a ser mucho más provechoso. ¿Ya? Algo que quiero recalcar acá, si ustedes van a generar su propia base de datos, van a mostrar, van a presentar su información, lo van a subir al Classroom, voy a pedir que les habilite un espacio en Drive o alguna cosa así para que yo pueda revisar sus bases de datos para que entremos al dashboard. Tiene que ser con la información más real posible. Es decir, aquí no vale poner, por ejemplo, como acá, ¿no? Empresa A, empresa D. Tienen que poner Pilandina, tienen que poner Ferrari Getzi, tienen que poner, no sé, depende del contexto de la información que estén implementando acá. Mientras más real, mejor, ¿ya? Lo mismo con las fechas, no vale poner todo 2025, digamos. Tiene que haber algo así, tienen que simular que esto realmente está pasando. ¿Por qué razón? Para que cuando ustedes implementen esto en un entorno laboral, puedan estar más familiarizados con las herramientas y con los posibles errores que puedan encontrar. Al final, la finalidad de este tipo de, digamos, capacitaciones, cursos, etcétera, es encontrar estos escenarios los más reales posibles y encontrar estos errores, encontrar estas fallas, para que podamos entre todos decir, se soluciona de esta forma o se puede implementar de esta otra forma.
cosa que cuando ustedes pasen a un entorno más serio, un entorno laboral, ya conozcan todos los posibles eventos que pueden salir mal o pueden salir sal, y a partir de eso conozcan qué planes de contingencia pueden hacer ustedes, ¿ya? Lo mismo con los nombres, no vale Juan Pérez, ya pueden ponerle, digamos, a Juan Pérez, pero no, que no sea el único cliente. Entonces pónganse en esa tarea. Entonces vamos a dejar esto como para la segunda mitad de este periodo, para que ustedes busquen, o si quieren, háganlo manual, de este tipo de bases de datos. Entonces, yo les voy a mostrar con una base de datos diferente a esta, las herramientas para poder hacer, por ejemplo, tortas, para poder hacer ciertos tipos de gráficos, y ustedes van a replicar esa misma información en su propia base de datos y van a ver el efecto. En cuanto al diseño, es el diseño libre. Como les había mostrado, el diseño puede variar en muchos aspectos, entonces va a depender mucho. Entonces, al final, en esta parte de acá, ustedes van a mostrarme cómo está su dashboard. Me van a mostrar en qué cosas han considerado, si digamos alguna gráfica no les resulta suficiente, entonces me digan, ¿no? Entonces, si yo quisiera agregar esta cosita más, ¿cómo pudiéramos hacer? Entonces, ver ese contenido y explorar también otras herramientas, ¿no? ¿Por qué explorar otras herramientas? Porque, de nuevo, va a depender mucho de lo que ustedes quieran hacer para poder utilizar una u otra herramienta. ¿Ok? Luego, en cuanto a los macros, vamos a cerrar un poquito esto. Los macros son pequeños subprogramas, les mencionaba, que nos van a permitir, por ejemplo, automatizar ciertas cosas. En cuanto al macros, habíamos mencionado que tenemos dos opciones para poder trabajar. Uno, utilizando el editor de Visual Basic, que vendría a ser este. Vamos a volver a entrar acá. Ah, esta parte es muy importante. Si ustedes están todavía con su versión básica de Excel, tienen que activar lo que es la pestaña programador o desarrollador, dependiendo de la versión que ustedes estén utilizando. Por favor, voy a entrar a lo que es el Teams. Levanten la mano quienes no tienen la vista de programador en su Excel en este momento. Pueden levantar su mano, por favor, para ver cuántos son. Todos están en modo programador, para que ya no, si no, no les voy a mostrar cómo se activa. Ah, ya, aquí está Javier, ¿es el único? Miranda, aquí está River Jorge, Elizabeth, sí, hay muchos, ya. Por defecto, Excel no tiene activado esta pestaña de programador o desarrollador en Excel. Y necesitamos activarlo para poder utilizar lo que son los macros en general. Ok, bien, Javier también. Entonces, van a seguirme paso a pasito. En Excel vamos a entrar a lo que es archivo y vamos a ir a la opción de opciones, para la redundancia. Cuando lleguen acá, a esta pequeña ventana, en el panel izquierdo de diferentes opciones, vamos a ir a la opción que dice personalizar cinta de opciones. ¿Ya? Cuando le damos aquí, vemos dos columnas. En la parte derecha, tienen que darle un check o tiquear el cuadradito que por defecto debe estar ustedes así vacío, de programador. Una vez que lo activan y ponen aceptar, se va a habilitar la pestaña programador. Aquí también pueden, aprovechando un poquito, ver otras herramientas que por lo general están ocultas o están organizadas de otra forma en Excel. Pueden ir aquí y poner agregar, ¿no? Se va a agregar a su correspondiente clasificación. Entonces, pero ahora damos check a programador, le damos a aceptar y debería aparecerles la pestaña. Entonces, si todos lograron este objetivo, por favor denle aquí en reaccionar, le dan al OK. Así que si alguien ha tenido algún problema, puede ser por la versión de Excel, aunque casi todos tienen
la misma dinámica. ¿Ya? Ya, creo que todos ya tienen la versión programada. Bien. En cuanto a macros, vamos a tener dos opciones claves. Uno, grabar un macro. Yo le doy botón aquí. Se nos va a habilitar esta pequeña ventanita, un cuadro de diálogo, donde yo voy a poder asignar un nombre a mi macro. Le voy a poder dar un shortcut, es decir, una combinación de teclas para ejecutar o disparar este macro de manera directa. Por decir, control 5. Entonces, cuando yo haga control 5, lo que yo haga con este macro se va a activar. ¿Ya? Por lo general están como en un estado dormido y cuando yo haga este conjunto de esta combinación de teclas, se va a disparar ese evento. Y aquí podemos poner una descripción, ¿no? Este macro, a ver, vamos a poner, generar mensaje, vamos a poner. Aquí defino a dónde voy a poder hacer este macro. Si quiero ser en este libro, en donde estoy abierto. Y pues bueno, este es un macro para mandar un mensaje. Yo les recomiendo que con el tiempo vamos a generar muchísimos macros. Pues cuando ya ustedes empiecen a la parte laboral, van a tener un montón de cosas automatizadas, entonces van a tener un montón de macros. Y es muy difícil tener en cuenta o memorizar todos los macros habidos y por haber que ustedes hayan podido generar. Entonces, una descripción de lo que se supone que hace esto es muy útil, porque luego van a estar, ¿y esto qué hacía? A ver, lo voy a ejecutar. Y van a hacer eso uno y otro y otro. Entonces, es una forma de organizar este tipo de cosas. ¿Ya? Otra opción es, una de mis favoritas es utilizar el editor de Visual Basic. En este caso, alguien está, creo, preguntando algo. No hay problema si abren su micrófono, chicos. Entonces, la idea es esa, ¿no? Conversar. Bien. Cuando tenemos este editor, por lo general les va a salir esto cerradito. Entonces hacemos acá, a la hoja que estoy utilizando, y se nos va a abrir este editor de código. En este editor de código vamos a escribir un pequeño sublenguaje para poder nosotros decirle a Excel cómo se tiene que ejecutar ciertas cosas. Y en este sublenguaje existe una sintaxis. Por ejemplo, este sub es como decir un subprograma, y cuando declaro sub, es una palabra reservada, es decir, lo tengo que escribir tal cual. Y no sé si logran ver, pero cuando está escrito esto, tiene un color diferente a lo que está aquí. Eso me indica que estas palabras reservadas están correctamente escritas. No puedo escribir otras cosas, por ejemplo, aquí con minúscula me va a salir un error, ¿eh? De hecho, me lo está cambiando solito, ¿eh? Entonces, tiene que ir escrito de esta forma. La parte que viene con negro es algo que yo puedo editar. Y hay una sintaxis que vamos a ver con más detalle poco a poco. Lo que básicamente hace este pequeño código es generar un cuadro de texto que diga hola mundo. Nada más. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar, por ejemplo, macros acá, voy a ver aquí toda mi lista de macros que tengo asociadas a este libro. Y voy a poder ejecutar seleccionando uno o el otro. Entonces, recuerdan, ustedes habíamos visto un pequeño código que decía un mensaje y iba a decir hola mundo. Entonces, yo pongo ejecutar y se va a aparecer el mensajito con el texto hola mundo. ¿Ok? Bueno, existen también macros que nos permiten tal vez validar la información que nosotros estamos introduciendo a Excel. Entonces, tal vez es también una de las funcionalidades que tienen los macros. Ahora, grandes ventajas y desventajas. Ventajas, ya habíamos conversado, es básicamente la automatización de ciertas tareas. Desventajas, solamente lo podemos utilizar en un entorno de escritorio a través de Excel. Existen versiones de Excel que Microsoft en su infinita sabiduría nos pone a nuestra disposición
como aplicaciones Microsoft 365 en la web. Acá tenemos, por ejemplo, Word, Excel y PowerPoint. Y la versión de Excel online, si quieren, solamente nos va a cubrir el tema de, digamos, todo lo que viene siendo tareas básicas. Lamentablemente acá no podemos habilitar el entorno programador, etcétera. Tampoco vamos a poder hacer el uso de macros. ¿Ya? Entonces, esas son las desventajas. Entonces, sí o sí tiene que ser en un entorno local o de escritorio. Tampoco podemos utilizar macros en una versión móvil, de tabletas, eh, ese tipo de entornos de Android, iOS, por ejemplo. No podemos utilizar macros solamente en versión de escritorio. ¿Ok? Luego, tenemos acá dentro de este grupo de herramientas un pequeño botón que dice seguridad de macros. Entonces, cuando nosotros tenemos esto de acá, por defecto está habilitada esta opción. Vamos a explicar un poquito el riesgo y bueno, el riesgo de utilizar macros. Repito, vamos a ver esto. Esto es un pequeño lenguaje denominado Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación que se utilizaba muchísimo antes para poder realizar programas. Programas que le decían a la computadora qué cosas tendría que hacer. En Excel se ejecutan este código generado por nosotros utilizando macros, pero al mismo tiempo tiene toda la capacidad de lo que tenía en su momento Visual Basic, es decir, modificar la información de nuestro sistema, crear o borrar carpetas, buscar información, etc. Entonces, esto de alguna forma se ha traducido, si quieren, en una pequeña vulnerabilidad. Voy a decir pequeña porque por ser optimista, se ha generado una vulnerabilidad en uso de macros que muchas personas publican en Internet. Por ejemplo, es muy común, por ejemplo, para profesionales de su área, googlear una macro que me permita generar tal cosa, listo. Y buscan en Internet y encuentran un foro y descargan esa macro. Y luego le dan doble clic, porque podemos generar macros como archivos independientes. No, le dan doble clic, se generan esas acciones que ustedes han visto, o sea, que necesitan que se haga, pero adicionalmente, en el código que nosotros hemos visto, está escrito otras instrucciones que van a, digamos, agregar cosas a su computadora o al mismo tiempo borrar. Nosotros sabemos, por ejemplo, no sé si quieren por vamos a decir, por cultura general, los usuarios de Windows en especial, tenemos una carpeta muy delicada llamada System32. Esta carpeta contiene básicamente todas las funciones básicas del sistema operativo Windows. Por ejemplo, si yo voy acá, puedo buscar, por ejemplo, acá la calculadora. Y aquí está el programa de calculadora que nosotros utilizamos con este shortcut. Lo único que estoy haciendo es invocar a este ejecutable de acá desde esta carpeta. Entonces, algo terrible es perder o vulnerar esta carpeta de Windows. Y he visto en algunos aspectos en cuanto a seguridad informática refiere, macros que son capaces de borrar este tipo de información en nuestro sistema operativo. Esto es terrible porque vamos a tener que perder toda la información que teníamos en nuestro sistema operativo, vamos a tener que reinstalar. Es un, digamos, aspecto de seguridad muy delicado. Entonces, en cuanto a macros se refiere, es muy importante tener entendido qué es lo que hace esta configuración para nosotros no tener este tipo de inconvenientes. Si nosotros dejamos así como está, cuando ejecutemos un macro, y eso lo vamos a ver también el día de mañana, vamos a ejecutar un macro proveniente de algún lado de Internet. Acá, en nuestra pestañita de donde están nuestras columnas, nos va a habilitar un pequeño mensaje. Eso quiere decir con notificación. Entonces nos va a decir, este macro medio que está sospechoso.
proviene de un lugar medio raro, estás seguro que lo quieres ejecutar, entonces le va a poner un alto. Y si ustedes están seguros de lo que hace ese macro, o si lo han conseguido de un lugar de confianza, entonces lo pueden dejar así y poner ejecutar o habilitar edición. Y en ese sentido se va a ejecutar la acción del macro. Si no, directamente podemos poner esta opción que va a deshabilitar a todos los macros en general y no nos va a notificar. O sea, directamente no van a funcionar. Ahora, si quieren, podemos poner deshabilitar las macros, excepto firmadas digitalmente. Una firma digital es, digamos, el respaldo que tiene cada empresa para darle, digamos, a un macro, a una aplicación, a lo que ustedes quieran, tiene una firma esa aplicación. En algún lado de su estructura dice Microsoft, en algún lado de su estructura dice Google, en algún lado de su estructura dice Universidad Mayor de San Simón, etc. Entonces, cuando esas firmas, que en algún lugar de Internet hay una librería de firmas digitalmente, todas las empresas legales, va a buscar esa firma en esa lista de firmas oficiales, si quieren. Si existe esa firma ahí, entonces va a decir, ah, bueno, Microsoft no va a ganar nada, digamos, fregando la computadora de un usuario X. Entonces, confían en esas firmas digitalizadas. Entonces, en esta opción, nosotros vamos a poder ejecutar un grupo de macros que vengan de un lugar seguro sin ningún riesgo. Pero aquellas que vienen, digamos, de algún blog, de algún usuario random, que haya hecho tal vez con buenas intenciones, no es código malicioso, no va a poder ejecutar porque no está respaldada por una firma digital. ¿Ok? Y la última opción, la menos recomendable, es permitir todos los macros sabidos y por haber, se pueden ejecutar directamente. No vamos a preguntar si sí, si no, porque esta es la opción menos recomendable. Puede que en algún punto, como les había mencionado, ustedes tengan a su disposición muchos macros y tal vez con el tiempo se aburran de darle a confirmar, 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 etcétera. A veces llegan a la desesperación de activar esto, pero en algún momento siempre pasa que puede pasar, valga la redundancia, algo inesperado, ¿no? Entonces, por lo general se lo deja con esta opción. Pero ya ustedes ya saben qué otras opciones también tenemos. Ahora, antes existía otro lenguaje asociado a las macros en Excel para las versiones más antiguas, la 4.0. Estas también tenían otro tipo de sintaxis en cuanto a la ejecución de macros. Actualmente esto ya no se utiliza. Sin embargo, si ustedes llegan a una empresa que ya tiene, digamos, años y años de recorrido, y seguramente ellos manejan Excel, tienen algún sistema en Excel de esa época, y están trabajando ustedes con este Excel, tienen que habilitar esta opción para poder permitir la ejecución de esos macros de esas versiones antiguas. ¿Ya? Aunque no crean, en las empresas existen mucho el si funciona no le toquen. Y es muy difícil sacarles de ahí porque esa funcionalidad depende mucho del éxito de su empresa. Entre paréntesis, alguna vez me tocó, por ejemplo, en la empresa de Involpac, si no estoy mal, verificar cierta información, cierta consistencia de archivos, y ellos tenían, por ejemplo, este tipo de archivos antiguos que funcionaban para poder generar reportes, para poder ver lo que es la planilla de sueldos, para la planilla de asistencia. Entonces, mucho de eso estaba basado en esto. Entonces, siempre reportaban, no funciona, no sé qué ha pasado, le he hurgado algo, no funciona, o me lo han actualizado y mira, ya no está funcionando. Entonces, uno tiene que venir a verificar este tipo de configuración para poder ejecutar esas cosas. Si a ustedes les delegan trabajo que tienen, digamos, versiones Excel de esa época y no les está funcionando tal vez en su computadora, entonces lo más seguro es que sea por esta opción. ¿Ya? Luego, este de acá es más que todo para poder permitir, por ejemplo,
código que no esté del 100% relacionado a las tablas. Como les mencioné, Visual Basic en su momento era un lenguaje de programación que se utilizaba para todo. Y si hay macros que utilizan, por ejemplo, recursos del sistema de manera controlada, tenemos que marcar este check para poder permitir que pasen esas cosas. Pero por lo general, las macros solamente deberían poder trabajar con la información dentro de Excel. ¿Ya? Entonces, de esa forma se lo deja desmarcado. Porque, de nuevo, esto puede representar una vulnerabilidad. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy seguro de las macros que yo he hecho? Porque puede que yo haya hecho los macros y al mismo tiempo yo no esté respaldado por una firma, pero yo soy el que las está utilizando. Entonces tenemos que agregar una pequeña configuración denominada ubicaciones de confianza. Acá por defecto Office tiene un grupo de directorios que lo ha puesto, digamos, de confianza. Ahora nosotros lo que vamos a hacer en esta pequeña configuración es agregar una nueva ubicación. Entonces agregamos una nueva ubicación, ponemos examinar y nos vamos a ir, yo por ejemplo tengo un escritorio, esta carpeta la voy a poner aceptar. Y aquí una descripción, siempre es importante descripción, ¿no? Este directorio voy a poner, es un espacio seguro, orientado a un curso de Excel y el uso de macros asociados y dashboards. Listo. Ponemos a aceptar, se agrega y le pongo aceptar. Entonces, hasta este punto ustedes ya tendrían, por ejemplo, una configuración básica para empezar a trabajar lo que son los macros. Así, de esa forma, cuando ustedes creen en la carpeta que ustedes elijan como seguro, acá todos los macros que vayamos a trabajar, los libros con los que vayamos a hacer los ejemplos, etc. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, ¿hay alguna duda? ¿Quieren ver tal vez algo más en cuanto a la configuración? Entonces, esto va a ser la base para poder trabajar los días que vamos a seguir, los días que vienen por delante. A ver, les escucho usted. Voy a dejar de compartir un cachito. ¿Todos pudieron hacer la configuración de manera correcta? Giovanna, dime. No te he escuchado nada, Giovanna. ¿Ahora se me escucha? Oh, Giovanna. Sí, te escucho, Giovanna. Eh, Le decía de que ahora me encuentro en clases. No sé si estén grabando la clase de Excel. Sí, creo que se está grabando. Ok, gracias, Inge. Bueno, después, bueno, si ya tienen todo lo que es la configuración inicial, todo eso, entonces ya tendríamos todo lo necesario para poder implementar todo lo que son macros de aquí en adelante. Les repito, el día de hoy es más un curso, digamos, introductorio para todo lo que vamos a trabajar. Quiero agregar que hoy día, por ejemplo, se han dado cuenta, hemos empezado 8 en punto. Vamos a trabajar de esa misma forma. ¿Ya? Entonces, yo creo que me ha gustado eso que pongan, por ejemplo, el enlace unos minutos antes. Eso es muy valioso porque permite que nosotros respetemos el horario, empezar en punto y terminar en punto también. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer todo esto dinámico porque al final el objetivo es que ustedes puedan realizar las operaciones que vayamos a mostrar acá y al mismo tiempo poder presentarnos las dudas que tienen, etcétera. El tema de macros es un amplio contexto
perdón, es un amplio contenido que va a depender del contexto de trabajo que ustedes vayan a hacer. Quiero insistir con eso, porque no va a haber una macro que vaya a resolver todos los problemas que ustedes quieran resolver. Entonces, en esa parte, ya quiero que vayan teniendo eso en mente. Ya no hay una macro que resuelva todo. Pues va a depender lo que ustedes hagan. Va a depender mucho para quién lo están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿Ya? Entonces, esa parte de ahí va a depender netamente de ustedes. Entonces, yo les voy a tratar de dar las herramientas que más se utilizan para poder hacer el trabajo que ustedes quieran después. Bien, entonces, si no hay más preguntas o si, digamos, alguien tiene algún conflicto, por ejemplo, con su versión de Excel, no tiene tal vez el versión programador o cosas raras así, ¿no? Que se han descargado de algún foro raro su Excel, 100% original, entre comillas. Ahora es cuando pueden hacer presentes esas cosas y así que mañana tiene que ir junto conmigo haciendo las cosas. Mañana ya es sí o sí práctico. Ya, aquí dice que se van a habilitar las grabaciones y en el Classroom, entonces eso es algo bueno. Me gustaría implementar alguna cosa así medio interesante. He visto que son muy calladitos, ¿ya? Eso a mí me genera una alarma. No sé si están, digamos, haciendo acto de presencia para después ver la grabación. Puede ser que haya un caso, ¿no? Como el caballero que se llamaba Giovanna, que está pasando clases. Eso puede existir, esos casos también. Pero si ustedes no son participativos, no son activos, es un riesgo, porque en la grabación, a la grabación no le van a poder ustedes preguntar cosas. Antes se van a quedar con las dudas y con los grises y al final la idea no es esa, ¿no ve? Entonces lo que yo voy a hacer es preguntar así al azar algunas cositas y si no responden, voy a ver si se les puede votar, por ejemplo, un kick, ¿ya? Así cuando vuelvan de tomar su cafecito o de charlar con su ñata van a decir, oh, ¿qué ha pasado? ¿Ya? La idea es que sean participativos. Mientras más pregunten, con menos dudas se van a ir. ¿Vale? Entonces, son las reglas del juego. Empezamos puntuales, ustedes participan, y si les encuentro durmiendo, nos votamos. Igual van a ver la grabación. Y igual no más al después. Pero ustedes sean honestos con ustedes mismos. Bueno, pues entonces, miren, hoy día hemos hecho casi una horita de introducción, por eso me gusta empezar con una clase introductoria, porque ahorita diciendo íbamos a entrar en materia y 10 minutos no es muy valioso, ¿no ve? Entonces mañana empezamos ya así, full. Bueno, si no hay preguntas y nada, entonces alguien quiere comentar algo, sería genial. Una preguntita. Javier, Las clases sí, de lunes a viernes, ¿no es cierto? De 8 a 9. Eso sí, 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 es sí, correcto. sí, sí, sí. Gracias. Vamos a terminar, si no estoy mal, el día miércoles de la siguiente semana. Creo que son 7 clases a las que me han programado, pero eso, en el transcurso igual, vamos a ver si cambia más o menos. Eso lo vamos a ir avisando también. ¿Ya? Otra Ya pregunta, conocen, dime. para evitar digamos, lo que ha pasado hace rato con la persona que estaba pasando clases, si se nos Ajá. choca para el horario con alguna clase, ¿sería prudente entrar o directamente ver la grabación para evitar lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Si no vamos a estar participativos, entonces nos vas a votar. Entonces, creo que si se nos cruza con una clase, sería mejor, digamos, ver directamente la grabación. ¿Puede ser? Eso ya depende de ti. Puedes participar con el chat también. Ah, ok, Puedes está avisar, bien. "No, yo estoy en clases, digamos, salgo a tal hora". Hay esas cosas, ¿no? Pues no creo que el 100% esté pasando en la misma clase, o sea, a no ser que sean del mismo semestre, algo así puede ser, ¿no? Eh, bueno, a mí tengo una clase a esta hora, mañana.
Bueno, Ya, el ¿no? 2, en No hay- realidad, sí, miércoles, entonces por eso te preguntaba. sí, no, no hay problema. Bueno, miren, en este aspecto de la vida, uno puede decidir, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta ir mucho a clases. Me gusta aprender por mi cuenta. Y solo me gusta ir a exámenes. Y uno decide, ¿no? Que ir. Pero si en el caso de ustedes, el tema de las clases, muy valioso lo que reciben, entonces tienen que ver. Porque también prestar atención a dos cosas distintas no es saludable para ustedes. ¿Mm? Les vean que es mejor. Entonces, tienen la opción de las clases grabadas, eso es genial. Pueden hacer tal vez sus comentarios en el Classroom y tal vez entre sus compañeros o si tengo tiempo yo también les voy a responder. Ya, pero vean lo mejor para su formación. Ya no es obligatorio venir, digamos, pero la idea es que ustedes participen en sus dudas. Principalmente es el objetivo de que un poquito motivarles a que participen. Bueno, Javier, gracias entonces por el comentario. Gracias, gracias. Ya, pues entonces, eso sería por hoy día. Entonces, mañana nos vemos todos con su Excel abierto. No sé si todavía toman notas, ¿no? O sea, siguen sacando fotos a la computadora, no sé, los jóvenes de hoy en día. Sí. Nos vemos entonces, que pasen una buena noche, que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias.